Bienvenidos alumnos del tercer año medio B y el tercer año medio C a esta nueva clase de química impartida para el Colegio Inglés San Luis Gonzaga. Por supuesto, esta ya es nuestra clase número 8, chiquillos, y hoy día vamos a empezar a ver nuestra unidad 1, correspondiente a este diferenciado de química, ya que tiene que ver con reacciones, las mismas reacciones que hemos estudiado durante toda la vida en química, pero en este caso las vamos a categorizar en reacciones redox, reacciones que tienen que ver con la oxidación y con la reducción. ¿Alguna vez ustedes han escuchado la palabra reducción o la palabra oxidación? ¿Alguna de las dos o las dos? Nunca, nunca, o más o menos. Profe, yo he escuchado las dos, pero no, o sea, supongo que oxidación es cuando se oxida algo en química con un elemento, pero reducción Ya, no sé. ya, pero por Reducción me suena a que lo reduce, lo disuelve, algo así. ya, o sea, algo que uno dice, por ejemplo, en un lenguaje habitual, uno dice, no, pero está reducido. A qué lo asocian, chiquillos? Eh, con, Creo que era cuando se cocina y dice hace una reducción de tal cosa, es como que sacarle el alcohol, algo así. Ya, tiene que ver con, si uno lo lleva a la Yo cocina, diría que muy se bien. achicó. Excelente, por ahí estaba Valentina, nos hablaba Laín, excelente, tiene que ver con algo de disminuir, ¿cierto? Algo, una reacción está ocurriendo que algo se está achicando, como decía Valentina. Y también, como decía Laín, tiene que ver con algo de reducir, de sacar algo ya de alguna reacción química. Como Entonces, que en se este caso, consume. que se consume, muy bien. Entonces, en este caso de las reacciones redox, nosotros vamos a caracterizarlas como una reacción de transferencia. ¿De transferencia de qué? Transferencia de las partículas subatómicas que tienen la facultad de moverse de un lado a otro. ¿Cuáles eran esas? Las que se movían libremente a través de los orbitales. Los electrones. Excelente, muy bien. Entonces ahí nos vamos a empezar a acordar de octavo básico, chiquillos, modelos atómicos. Se los dije en las clases anteriores. Recordar que las partículas que nosotros caracterizamos dentro de un átomo corresponden a tres: a los electrones que están en las órbitas, es decir, alrededor, y a los protones y neutrones que están en el núcleo. Las únicas partículas que se pueden mover y que son las causantes de que hayan diferentes uniones entre los elementos químicos son los electrones. Los electrones son libres como queremos ser nosotros ahora en la pandemia, a propósito de lo que estábamos hablando al principio de la clase. Los electrones necesitan estar en constante movimiento y en ese constante movimiento se genera una transferencia de electrones. Y eso es una reacción redox. La característica principal es la transferencia de electrones de una especie a otra. Quién pierde y quién gana es lo que vamos a trabajar durante esta unidad y por supuesto el objetivo de la clase el día de hoy corresponde al siguiente. Ay, que me quedo separado eso. Definir conceptos de oxidación y reducción relacionándolos con los estados o números de oxidación. Si ustedes se fijan, ya en la imagen que yo puse ahí, aparecen dos elementos. Aparece el hierro, simbolizado químicamente como una F mayúscula y una E minúscula, y el oxígeno, que se simboliza con una letra O mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros dejamos a la intemperie cualquier material, nosotros decimos, oh, miren, se oxidó. Y esa oxidación, ¿por qué ocurrirá, chiquillos? ¿Por qué creen ustedes que El ocurre esta oxígeno, el oxidación? contacto con el oxígeno. Hay un contacto con el oxígeno. ¿Y dónde encontramos al oxígeno? En el aire, En el aire. En el aire está el oxígeno, en recordemos el que agua. en el agua, excelente, Alain, muy bien. Cuando nosotros hacemos cuando nosotros presenciamos una oxidación, lo primero que nos fijamos es en ese aspecto que tiene como de color café, medio amarillento, y que se provoca
porque obviamente se oxidó este material. ¿Cuáles son los objetos que más, o sea, los materiales que más se oxidan? Aquellos que tienen un carácter metálico, ¿ya? Porque ellos presentan una característica de que pueden reaccionar. ¿Qué es lo que reacciona? El componente de este material, en este caso un clavo, ¿ya? Con el oxígeno que se encuentre en el ambiente. ¿A qué se refiere con el ambiente? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la cocina? Nosotros decimos, ya, hoy día me voy a alimentar de manera saludable, voy a ir y me voy a comer una manzana. Entonces voy a la cocina, lavo mi manzana, toda bonita, vengo al living, me siento, masco la manzana y de repente digo, ay no, en verdad me arrepentí de comer esta manzana. Y con la mascada la dejamos ahí, la dejamos puesta. ¿Qué pasa con esa manzana, chiquillos? Se pone café. Se pone café, muy bien. Y ese aspecto físico que cambia, porque la manzana tiene esta carne que es blanquecina, ¿cierto? Que nosotros nos comemos que es muy dulce y muy rica, sin embargo, tiene una característica que es que se puede oxidar. ¿Por qué se oxida? Porque quien compone esta manzana reacciona con el oxígeno que está en el aire. Y eso que nosotros observamos ahí es una reacción de tipo redox. Algo ocurrió con los electrones, ¿ya? Que habían tanto en el oxígeno como en esa manzana. Obviamente nosotros no vamos a ir con una lupa y vamos a decir, ah, ya no, aquí llegaron 2 electrones o se fueron 2 electrones. Es algo que nosotros vamos a determinar de una manera teórica a través de una reacción química, ¿ya? Dígame, Alain, lo escucho. Profe, y cuando es madera, cuando toca con el agua y se pudre, ¿se Ya, consideraría también? esos, por ejemplo, también son otros tipos de reacciones, ¿ya? Que tienen que ver, déjenme aceptar aquí, ahí sí, que tienen que ver obviamente con las características de los materiales. Y eso lo vamos a descubrir a través de diferentes reacciones que vamos a estudiar. Pero lo más importante, Alain, y para todo el tercero medio BIC, es que ustedes comprendan que este tipo de reacciones tiene que ver con la cantidad de electrones que se van a transferir desde un material a otro. ¿Cómo ocurre esa transferencia? No es algo que yo pueda visualizar ni contar, ah, se movieron 3, 4 electrones. Lo voy a poder determinar a través de una reacción, pero lo que importa también es que cuando estamos en presencia de una reacción de óxido-reducción, también hay un cambio de apariencia dentro de estos materiales. Por ejemplo, el color, ¿ya? El color cambia, la estructura. Probablemente lo que me hablaba Laín, si nosotros dejamos una madera a la intemperie y llovió y todo y se empezó a pudrir, probablemente cuando nosotros levantemos ese material, ¿ya? Vamos a tener que o tiene termitas, por ejemplo, y se deshace, ¿ya? O tenemos diferentes partículas, ¿ya? Que están componiendo ese material. Por eso, y para comprender ese fenómeno y la oxidación, por ejemplo, de un simple tornillo, vamos a estudiar las reacciones de óxido-reducción, ¿ya? ¿Por qué se llaman redox? Porque dicen red de reducción y ox de oxidación. Eso se refiere a reacciones redox. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Tercero medio, B y C. Solo se va a trabajar como, por ejemplo, con metales y todo eso. Vamos a ir trabajando con diferentes compuestos porque lo que yo quiero que ustedes sean capaces de observar es que diferentes tipos de compuestos, ya sean de carácter metálico o no metálico, experimentan un cambio en su estado de oxidación. Y el estado de oxidación es algo que vamos a aprender durante esta clase, ya, y que ustedes van a poder saber que es la tendencia que tienen a ceder o a captar electrones diferentes compuestos. ¿Ya? Le doy la bienvenida a Víctor, que había ingresado por ahí. Hola, Víctor, espero que esté bien. ¿Ya? Hola, Y profe, discúlpeme, profe. lo disculpo, Profe. lo disculpo. Yo sé que usted llega a la hora, así que lo disculpo. No se preocupe. Y también le doy la bienvenida a Matías, creo que también estaba ingresando. A ver, ¿dónde está? No sé si era Matías. Bueno, pero el otro compañero que había ingresado también, bienvenido a la clase. Ya, chiquillos, hay conceptos importantes que tenemos que comprender. ¿Cuáles son estos conceptos y de qué se trata cada uno de ellos? Los vamos a definir a continuación.
Si alguien no lo entiende, por favor, no duden en activar sus micrófonos, escribir en el chat, porque es lo primero que tenemos que tener en claro para llegar a describir lo que es una reacción redox global, grande. Ya vamos a trabajar con reacciones químicas que tienen que ver con este balanceo del que hablábamos hace 2 semanas atrás, que vamos a retomar la próxima clase, pero antes quiero que aprendan estos conceptos. Si ustedes se fijan aquí en el PowerPoint, ¿ya? Hay 2 conceptos importantes que están destacados con negrita, que uno hace referencia a oxidación y otro hace referencia a una reducción. ¿Qué es lo que vamos a definir por oxidación? Oxidación es toda aquella pérdida de electrones. Cuando yo pierdo electrones, me estoy oxidando. Eso es en palabras sencillas. ¿Cuándo pierdo? Cuando yo estoy liberando, cuando en una reacción están los electrones en el lado de los productos. Fíjense, si nosotros analizamos esta reacción, ¿ya? Si nosotros analizamos esta reacción que aparece aquí en este ejemplo, vamos a tener que el cobre, que se simboliza por Cu, se transforma a un cobre más 2. ¿Ustedes me podrían decir qué significa que sea un cobre 2 más o más 2? ¿Qué era esa especie? ¿Cómo se Era denominaba? un anión, algo así, Katina. Ya, tiene que ver con un ion, como nos decía Valentina específicamente. Cuando tiene carga positiva se denomina catión. ¿Por qué sé que tiene carga positiva, chiquillos? Porque aquí hay un 2 más, no hay un 2 menos. Eso quiere decir que el cobre experimentó una pérdida de electrones. ¿Por qué? Porque vamos a recordar que cuando hablábamos de átomos que estaban en estado neutro, la cantidad de electrones es igual a la cantidad de protones. Pero resulta que como los electrones son libres y se mueven y ellos quieren ir de un lugar a otro, puede que haya una pérdida o una ganancia. Cuando hablamos de una pérdida de electrones, estamos diciendo que yo ya no estoy en estado neutro, sino que quedé cargado positivamente. ¿Por qué? Porque se me fueron especies negativas. Por lo tanto, toda aquella oxidación tiene que ver con los electrones perdidos, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, dice, o un aumento en el número de oxidación. El número de oxidación es algo que nosotros vamos a conocer, no sé si la próxima clase o esta va a depender del tiempo. Al tiro le doy la palabra a Laín, ¿ya? Solamente, ahí estaba Matías, ¿ves? Se había caído Matías. Ahí ingresó de nuevo. Entonces, cuando hablemos de número de oxidación, ya nos vamos a referir con una característica que tienen diferentes elementos para poder captar o ceder electrones, ¿ya? Y en este caso, ustedes lo van a encontrar como una NO, que obviamente se está abreviando el número de oxidación, o también la pueden encontrar como un EDO, en la nomenclatura que ustedes, por ejemplo, si se ponen a investigar a través de internet o si ocupamos el libro, por supuesto, de química, se van a dar cuenta que lo pueden llamar como NO, como número de oxidación, o un EDO, que significa estado de oxidación. Ambas dos hacen referencia a un número que nosotros tenemos que conocer. Ese número nos está diciendo si nosotros tenemos la capacidad de perder electrones o de captar electrones. En este caso dice que la oxidación, como es una pérdida de electrones, es un aumento en el número de oxidación. ¿Cómo voy a identificar yo el número de oxidación, chiquillos? Como la carga que tiene el elemento. En este caso, ¿cuál sería el estado de oxidación del Cu2+? Si yo les estoy diciendo que tiene que ver con la carga. ¿Cuál será el estado de oxidación del Cu2+? Vamos, vamos. Aunque sea, díganme un número. Profe, no escuché, ¿puede repetirlo? Ya, lo repito, Valentina. Todos me están escuchando, ¿no? A ver, me voy a pasar por las pantallitas un pulgar para arriba, los que estén atendiendo la clase. Vamos. Ahí está Elías.
Aileen, Marcos, Rebeca, Ricardo, Noelia, Amanda, el señor Tomás Navarrete, Catalina Reyes, Mateo Pérez, Ariana Reyes, ¿qué pasa con sus pulgares? Víctor Cristóbal. Profe, la consulta, repito, o sea que entre más es menos. Claro, es un concepto así, entre más es menos, ¿ya? ¿A qué se refiere Alain con ese concepto de más es menos? Significa que si yo aumento mi número de oxidación, significa que perdí mayor cantidad de electrones, ¿ya? Porque tienen que ver, están relacionadas directamente proporcional. ¿A qué me refiero con el estado de oxidación, chiquillos? El estado de oxidación tiene que ver con un número que me va a indicar cuántos electrones puedo ganar o cuántos electrones puedo perder, ¿ya? Y este número de oxidación tiene que ver con la carga que aparezca en este caso en la oxidación, por ejemplo, del cobre. El cobre dice que parte, voy a anotar aquí más grande esta reacción porque ahí está muy pequeñita, que parte de Cu y se transforma en Cu2 más 2 electrones. ¿Qué es lo que le ocurrió? El cobre, en su estado innato como cobre solamente, sin experimentar ningún proceso, él Perdió dos tiene, electrones. ¿cómo, Alain? Que si usted dice que el S2 más significa que perdió dos electrones. Excelente, Ya. excelente, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que yo le estaba contando? El cobre, ya en su estado original, así como nosotros los encontramos en la naturaleza, antes de experimentar una reacción de oxidación, él está con un estado de oxidación cero. Y yo quiero que ustedes anoten esto. Qué feo me quedó ese cero. Mírenme. Yo quiero que ustedes anoten esto, porque toda aquella especie que se encuentre en su estado natural, es decir, que esté solita, acompañada sin nadie, y que no tenga arriba ningún numerito, ya sea positivo o negativo, significa que su estado de oxidación es cero. Por lo tanto, nosotros iniciamos con un cobre que tiene un estado de oxidación igual a cero. ¿Y qué pasó después cuando se oxidó? Fíjense, ¿a cuánto cambió su estado de oxidación? A más 2. Cambió su estado de oxidación a más 2. Eso quiere decir que este cobre que comienza con un estado de oxidación cero, aumentó su oxidación a más 2. Eso quiere decir que él perdió 2 electrones. Por eso se le añaden en la reacción 2 electrones al lado derecho. ¿Por qué? Porque él tuvo que desprender 2 electrones. ¿Para qué? Para aumentar su número de oxidación. Y fíjense, ¿cuántas cargas negativas tenemos aquí? ¿Cuántas cargas negativas hay? 2. 2 cargas negativas. ¿Y cuántas cargas positivas hay? 2. Por lo tanto, si tengo 2 cargas negativas y 2 cargas positivas, tengo carga cero en la derecha y carga cero en la izquierda. Y ahí tengo una compensación de cargas, que si nos vamos a estequiometría, recordemos que siempre tiene que haber un equilibrio de cargas en una reacción química. Esta reacción química, chicos, cuando son reacciones pequeñitas, se llaman reacciones o semireacciones, ¿ya? Quizás nos vamos a detener mucho tiempo a hablar del concepto de oxidación y del concepto de reducción, pero lo que yo quiero que ustedes al menos cuando salgamos de esta clase tengan claro que todo aquello que se oxida es porque perdió electrones, ¿ya? Lo más importante, antes de aprender a trabajar con la fórmula, o sea, con la reacción, porque eso vamos a tener muchas clases para trabajar, es el concepto. El concepto de oxidación tiene que ver con pérdida de electrones o aumento en el estado de oxidación. Alain, lo escucho. Profe, para que la oxidación en este caso, que dio carga cero en las dos, para que ¿Ya? esté buena, esa reacción tiene que estar aniveladas las dos. Tienen que tener, por supuesto, un equilibrio entre las dos. Y eso es lo que vamos a seguir reforzando en la próxima clase cuando veamos el balanceo. ¿Se acuerdan que yo hace 2 semanas atrás les dejé unas ecuaciones para balancear? ¿Se acuerdan o no?
No me llegaron muchas. No me La del llegaron, tanteo y ya, ya. yo no la hice. no las hizo, pero todavía tienen tiempo de hacerlas, chiquillos. Yo las voy a volver a publicar en el Classroom. Voy a publicar la hojita que ustedes tienen que balancear para que trabajemos con ellas la próxima clase. ¿Por qué es tan Son del importante? tanteo, ¿verdad? Así es. Ya podemos trabajar con el tanteo o con el método algebraico. El método algebraico ya tiene mucho que ver con, obviamente, hacer ecuaciones y determinar los coeficientes. Pero es más amigable el tanteo porque ustedes van desarrollando una lógica mucho más rápida. ¿Ya? Por eso yo los hago trabajar más con el tanteo. Pero si alguien, Profe, dígame quién está por ahí. yo tengo una duda, tengo una duda. ¿Cuál es su duda? O Dígame. sea, puede que igual, no sé si tendrá que ver, pero el tema es que, por ejemplo, cuando yo veo una fruta, o sea, una manzana en este caso, yo la dejo por un rato, después cambia su color, ¿no tiene nada que ver? Sí, Víctor, lo que pasa es que justo dimos ese ejemplo al inicio de la clase. Así que está muy bien que usted también lo haya pensado. Yo sé que como Ah, ingresó un ya. poquito más tarde se lo perdió, pero por supuesto, todo lo que nosotros vemos con un cambio de coloración que tiene que ver con ese óxido que nosotros conocemos, cuando nosotros miramos algo en el suelo y vemos como una estela así como media color cobre, ¿ya? Pensamos inmediatamente que es una oxidación. Lo mismo ocurre con una manzana. Cuando nosotros vamos a la cocina, sacamos la manzana, mascamos la manzana, no queremos más manzana, o nos comimos toda la manzana y la dejamos ahí, ¿ya? Antes de ir a botarla a la basura, vemos que hay un cambio de color y eso es una reacción de óxido-reducción. Así que muy bien hecho Ya. ese Muchas análisis. gracias, profe. Excelente, ¿ya? Importante entonces, cuando hablamos de oxidación, pérdida de electrones. No importa, chiquillos, que nos demoremos, lo que yo quiero es que ustedes tengan en claro los conceptos, ¿ya? Para la próxima clase, si yo pregunto al inicio de la clase qué es la oxidación, inmediatamente todos debiesen responder que corresponde a la pérdida de electrones. ¿Por qué sé yo qué es la pérdida? Porque los electrones los ubicamos en el lado de los productos. Y si está en los productos es porque yo lo estoy liberando, estoy cediéndolos para que alguien los capte. ¿Y cuándo los va a captar alguien? Los va a captar aquel que se reduce. ¿Por qué? Porque estas reacciones de óxido-reducción, reacciones redox, van de la manito, van juntitas. Si hay una especie que se oxida, sí o sí debe existir una especie que se reduce, ¿ya? Por eso ahora vamos a hablar de la reducción. Si la oxidación es la pérdida de electrones, vamos a reconocer a la reducción como la ganancia de electrones. Eso quiere decir que yo voy a captar algún electrón que está liberando otro elemento o otro compuesto. ¿Para qué? Para yo poder hacer este proceso de reducción. Siempre que haya una oxidación va a existir una reducción, chicos, ¿ya? Entonces no son procesos que se puedan hacer de manera independiente, sino que cada vez que yo veo una oxidación, está ocurriendo una reducción, ¿ya? Por lo tanto, si en la oxidación estoy perdiendo electrones, en la reducción estoy ganando electrones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la reducción? Si en la oxidación nosotros liberábamos cierta cantidad de electrones para mantener esta carga cero, en la reducción tengo que absorber. Fíjense, en este caso tenemos este elemento que se llama plata y se simboliza con la simbología Ag. Entonces la plata en su estado iónico, ya para decirlo de alguna forma, se encuentra con qué carga. ¿Qué carga tiene aquí la plata, chiquillos? Positiva. Positiva. ¿Y cuánto? ¿Cuál es su valor? Si aquí nosotros dijimos que el cobre... 1. Excelente. Todos observan porque es carga 1. Kimberly, Valentina, Víctor, Mateo, Matilda, Cata. Todos observan porque es 1. Ya Valentina dice que sí. ¿Y los demás? A ver. Víctor también, Aileen, Rebeca, Raúl, Fernanda. Ya.
Muy bien. Todos observan entonces que la carga es más 1. Si yo en la próxima clase pregunto por cualquier carga, me imagino que los terceros medios lo tienen claro. ¿Ya? Esperemos un poco. Ahí sí. Ya, entonces, como todos tenemos claro que la carga que tiene esa plata es más 1 porque tiene un signo más y no lo acompaña ningún otro número, corresponde a una carga 1. ¿Qué es lo que le tiene que pasar a ese elemento? Ese elemento tiene que, para volver a estabilizarse y tener su carga neutra, hacer algo. Si está positivo, ¿qué es lo que debiese hacer un elemento para llegar a una carga 0? Restarle 1. Restarle la misma cantidad. Restarle la misma cantidad. Y en este caso, las partículas que tienen el signo contrario a esa cantidad son los electrones, ¿cierto? Por lo tanto, aquí corresponde solamente un electrón, porque en el cobre teníamos un estado de oxidación más 2. Sin embargo, aquí en la reducción hay un estado más 1. Por lo tanto, solamente es un electrón el que necesito para volver a tener esta carga 0, ¿ya? Por lo Profe, tanto, dígame. ¿por qué no dice -1 si hay que restarle? Porque ya la carga del electrón es negativa. Entonces, como la ya. carga es negativa, hablamos de adicionar un electrón porque su carga es negativa. ¿Ya, Laín? Solo por Sí. eso. Pero entendemos el concepto que es restarle, pero recuerden que en las reacciones químicas no hay una resta. Ya en las reacciones químicas lo que ocurre es que se juntan siempre dos o más integrantes para poder reaccionar y formar un producto. En este caso, ¿cuál es la carga del producto que tenemos aquí en la plata? ¿Qué carga tiene esa plata? Si está solita, 0. solita. Excelente, tiene una carga 0. Tiene una carga 0. Chicos, importante que tengan en claro, ¿dónde se ponen las cargas? Las cargas, ya es importante que ustedes entiendan. Por ejemplo, voy a escribir aquí de nuevo la reacción. Tenemos la plata que se junta con un electrón, ¿ya? Y obviamente llega a esta plata en estado fundamental que se llama estado neutro y su valencia es 0. Yo en la prueba o en los ejercicios les voy a entregar las ecuaciones tal cual aparecen aquí, ¿ya? Y cuando aparecen estas reacciones, yo tengo que ser capaz de identificar cuál es su estado de oxidación. Lo voy a mutear un poquito la intro, ¿ya? ¿Cuál es su estado de oxidación? Espérenme un poquito. Chiquillos, sorry que mis perros están pero vuelto locos, ¿ya? Si es que escuchan mucho ruido, les pido las disculpas correspondientes. Entonces, en un ejercicio que nosotros hagamos en una prueba, lo que va a ocurrir es que cuando yo presente la ecuación, yo se las voy a entregar tal cual yo se las escribí en la pizarra, o en este caso en esta pantalla. Y ustedes tienen que identificar que cada vez que en este ejercicio no aparece nada sobre el elemento, significa que la carga es una carga 0. Por lo tanto, ustedes tienen que poner lo que yo puse en rojo. Tienen que indicar que ese elemento tiene carga 0 porque está en su estado elemental o fundamental, ¿ya? Cada vez que eso aparece, lo mismo aquí. Vean el cobre, yo también le puse un 0, porque tengo que identificar que su estado de oxidación corresponde al 0. Fíjense, en el ejemplo de la plata, lo que ocurre es una reducción. ¿Por qué? Porque uno, los electrones ya no están en los productos, sino que los electrones ahora están en los reactantes, están al inicio de la reacción. Yo tengo que captar ese electrón para poder generar esa reacción de reducción. ¿Qué es lo que ocurre en este proceso? Lo que va a ocurrir es que el estado de oxidación disminuyó. ¿Por qué? Porque partimos desde un estado de oxidación más 1 que tenía la plata y llegamos a un estado de oxidación 0. Más 1 disminuyó a 0. Eso es inmediatamente reducción. Si disminuye el estado de oxidación o el número de oxidación, hablamos de reducción. Mientras que en la oxidación estábamos cambiando desde un 0, nos fuimos a un más 2. Aumentó el estado de oxidación. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en las reacciones de óxido-reducción? Una ganancia y a la vez una pérdida de electrones. ¿Por qué?
porque la oxidación pierde electrones. Pero mientras los que se están oxidando se pierden esos electrones, hay otra ecuación o otra reacción que está ganando esos electrones, que son aquellas reacciones de reducción. Por eso aquí abajo dice, siempre que se produce una oxidación, debe producirse simultáneamente una reducción. No existen de manera independiente. Tiene que pasar una, y si pasa una, va a pasar la otra sí o sí. Por lo tanto, si yo hago una pregunta de verdadero y falso y digo, ¿las reacciones de oxidación pueden ocurrir de manera independiente? ¿Sí o no? Falso, porque no ¿Falso? necesita la reducción. Excelente. ¿Todos están de acuerdo con lo que opina Laín? Quiero escuchar a otros compañeros, por favor. Sí, profe. Falso. Falso, 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 dice Valentina. ¿Quién más opina que es falso? Ya, me imagino que todos. Los terceros medios están muy flojitos para participar. Por lo tanto, cada vez que yo estoy hablando de una reacción de oxidación o una reacción de reducción, las vamos a identificar con nombres, y esos nombres tienen que ver con semirreacción. Por lo tanto, vamos a tener una semirreacción de oxidación y una semirreacción de reducción. Voy a eliminar todos estos monos que yo hice aquí, ¿ya? Ay, no puedo. ¿Por qué no puedo? Sí. Voy a eliminar todo esto. Mejor le voy a poner eliminar todo. ¿Ya? Y vamos a escribir entonces las semirreacciones de reducción y las semirreacciones de oxidación. Pero no las voy a escribir yo, sino que van a escribirlas ustedes. Semirreacción de oxidación. Así vamos a ejemplificar este tipo de reacciones. S por semi, R por reacción y O por oxidación. ¿Cuál es la semirreacción de oxidación que ocurre en este ejemplo? Vamos, vamos. Ya, Valentina. El Cu, Ya, muy bien, Alain, el Cu. la reacción es que pasa a Cu2 más. Excelente, pasa a Pierde Cu. doble con más. Y la oxidación es más Excelente. 2. Muy bien, mire, Alain, muy bien ese, ¿cómo se llama? Ese aporte que nos hizo. Nos está diciendo que cambia de estado 0 a estado 2 más. Por lo tanto, ese es su estado de oxidación. Empezó con un estado 0 porque estaba en su estado elemental, ¿ya? Y llegó a un estado de oxidación 2 más, es decir, aumenta de 0 a 2. Perdió electrones, reacción o semirreacción de oxidación. Ahora entonces, escribamos la semirreacción de reducción. Semirreacción de reducción. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Ya, chiquillos, los escucho. Ag más sería la Ag más 1E más un electrón, ok. y la reducción sería Ag, 0. Ag0, muy bien. Entonces aquí voy a escribirlo con... Y hace esa placa al final. No le escuché, Valentina. No le escuché, vale. Perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El estado de oxidación disminuyó. ¿Por qué? Porque cambió de un +1 a un 0. Hay una disminución en su estado de oxidación. Por lo tanto, chiquillos, y para ir cerrando nuestra clase, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué aprendimos hoy día? No me digan que no aprendieron nada, por favor. Que la oxidación entre más es menos. Ya, ahí está el concepto de Alain de entre más es menos. ¿Quién más? Y ¿Quién? Allá. la reducción sería
lo viceversa, menos es más. Menos es más. Ya, señorita Kimberly, ¿qué entendió usted hoy día? Kim, ¿estás por ahí? De que la oxidación es cuando Eh, tiene contacto con sí, el oxígeno un metal. Ya, tiene que ver con el contacto del oxígeno. ¿Quién más estaba bueno, por ahí? yo Víctor, aprendí dígame. el tema, aprendí el tema de la pérdida de electrones, profe. Excelente, muy bien, transferencia. Ya, mi señorita Kim, cualquier cosa me pregunta, ¿ya? ¿Quién más está por ahí? Ailín Gómez, ¿qué habrá entendido Ailín de esta clase? Vamos a leer aquí. Ok, Kim, que no se repita. A ver, Ailín, ¿qué nos puede comentar? Cata, Francisco, Miguel, Matilda. Muy bien, Matilda, excelente. Matilda nos comenta que obviamente la reducción es la ganancia de electrones y que la oxidación es la pérdida de los mismos. Y Ailín nos comenta, excelente, Ailín nos dice que aprendió de los electrones y que los relacionó con los reactantes y los productos. Muy bien, recordemos que si los electrones entonces están en el lado de los productos, es porque los perdí, por lo tanto es una semireacción de oxidación. Pero si los electrones están en los reactantes, la semireacción es de reducción porque estoy ganando esos electrones. Chiquillos, vuelvo a insistir que es una materia un poquito más densa de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Es un cambio, es un cambio como abrupto entre el cálculo de una concentración y ahora meterse de lleno a trabajar con estas ecuaciones químicas, pero lo importante es que vamos a ir lento pero seguro. Para la próxima clase vamos a trabajar con balanceo de ecuaciones y aparte quiero que tengan estos conceptos que vimos hoy día, donde no avanzamos más en la diapo, solamente nos quedamos detenidos aquí, ¿ya? Pero no importa, no se trata de avanzar miles de diapos, sino que vayamos entendiendo de a poquito que los conceptos de oxidación y reducción están ligados. Siempre que ocurra una, tiene que ocurrir la otra. Le doy la palabra a Alain y ya nos vamos despidiendo. Ay, ya. Que me parece más fácil con estos temas, el tema que estamos viendo hoy, al anterior. Ya, muy bien, qué bueno que tenga toda esa energía para poder aprender esta nueva unidad. Ya, chiquillos, importante llevar el apunte en sus cuadernos, comprender los conceptos, porque la próxima clase ya nos vamos a aplicar un poquito más con estas semireacciones de oxidación y semireacciones de reducción. ¿Alguien más tiene algo que aportar? Voy a dejar de compartir. Nada, nada. Voy a dejar de grabar entonces.